Ahí estamos grabando ya, bien. Excelente. Cecilia es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Salta, especialista en deporte y actividad física para la salud, egresada en UCASAL, profesora en nutrición, en UCASAL también, tiene amplia experiencia docente, es experiencia profesional, es nutricionista en el Centro de Diálisis de Salta, coordinadora general del Centro Terapéutico de Dieta Club, atención en consultorio particular también. Tiene proyectos de investigación en hemodiálisis, formación continua en docencia universitaria, coaching nutricional, o sea, tiene Sí. un- una amplia carrera profesional, ¿sí? Así que bueno, ella nos está acompañando hoy, no le quiero quitar más tiempo y bueno, los dejo con ella, espero que disfruten la clase, ¿sí? Todo tuyo, Cecilia. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, buen día a todos. Eh, Queda disponible para ustedes los que quieran habilitar el micrófono, habilitar la cámara. Les pediría por favor chequear si me escuchan bien, si la imagen se ve de corrido, si lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema para poder comenzar con la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha y se ve perfecto. Excelente, muy bien, les agradezco un montón. Esto de hablarse a uno mismo es un poco raro, ¿vieron? En esta primera presentación, en esta diplomatura en rehabilitación y readaptación deportiva, vamos a dar inicio al primer módulo en lo que respecta a lo que es la nutrición. Para este módulo, la consigna es que podamos revisar los principios. Yo sigo admitiendo, discúlpame, Andrés, ¿vos los admití a los chicos? Sí, sí, yo me encargo, vos Ah, estés excelente. tranquila, yo manejo todo el resto, no te hagas drama. Listo, te agradezco, te agradezco. Vamos a ver los principios de la nutrición aplicada específicamente a la recuperación de las lesiones. En este primer encuentro vamos a abocarnos lo que son los macronutrientes, micronutrientes esenciales para esa recuperación. Bueno, en cuanto a mi desempeño en formación, a mi disciplina en la cual me desempeño, ya Andrés explicó un poco, soy especialista en deporte y actividad física para la salud, ejerzo como docente tanto en UCASAL como en UNSA, trabajo también de manera independiente. Esta es la planificación de clases. em, para que ustedes tengan una hoja de ruta de los 3 encuentros que vamos a tener. Este primer encuentro va a ser sincrónico y vamos a detallar lo que son los principios de la nutrición, específicamente las leyes de la alimentación. Vamos a hablar un poco de evaluación deportiva, macro y micronutrientes para la rehabilitación, la hidratación, que también es un pilar importante en la recuperación de lesiones, y generalidades sobre las lesiones deportivas. El módulo 2 va a estar centrado básicamente en lo que es el uso de suplementos deportivos, lo que son las ayudas ergogénicas y la evidencia científica sobre ambos, tanto suplementos como ayudas ergogénicas. Y en el tercer y último encuentro, que estos dos últimos son asincrónicos, van a quedar las clases grabadas, vamos a hablar específicamente de esas adaptaciones nutricionales y cómo readaptarme al entrenamiento luego de una lesión, y también van a haber contenidos de cómo prevenir desde la nutrición, desde la alimentación, posibles lesiones y posibles alteraciones musculares, tendinosas, óseas, que van a estar muy relacionados con lo que es la nutrición del paciente o del deportista. Bien, excelente. Como ustedes ya conocen, deben haber leído, yo les realicé, le pedí a Andrés que les facilite una encuesta de diagnóstico en donde, bueno, me llamó mucho la atención, fui más que nada las expectativas que tenían ustedes con respecto al curso, con respecto a esta parte del módulo, y manifestaron.
el tema de aprender sobre alimentación, tener recursos como para acompañar a sus pacientes, interiorizarse sobre actualización, sobre suplementación, sobre alimentación. Y realmente hoy por hoy la nutrición es un pilar importante en lo que es deporte, en lo que es entrenamiento, en lo que es actividad física. Termina siendo la nutrición, igual que el acompañamiento médico, el acompañamiento kinésico, la farmacología, un pilar fundamental en la recuperación de lesiones deportivas. Impacta directamente sobre procesos fisiológicos de reparación y de regeneración de tejido. Un deportista que se somete, que, bueno, lamentablemente se lesiona y no atraviesa un estado nutricional óptimo, seguramente ese periodo de recuperación va a ser distinto a otro deportista que cumpla con sus requerimientos, que tenga un aporte adecuado de macro, de micronutrientes, una buena hidratación, entre otros aspectos que vamos a ver a continuación. Dentro de las leyes de la alimentación, me resulta interesante que ustedes conozcan dónde se gesta toda esta situación de una alimentación en una cantidad adecuada, con una calidad adecuada, una alimentación armónica y adecuada a los diferentes estilos de vida y a los diferentes momentos biológicos. Estas 4 leyes fueron formuladas por el doctor Pedro Escudero, quien es el padre de la nutrición, se lo conoce en medicina de esa forma, como es el padre de la nutrición, y yo les quiero presentar una breve explicación de cada una de estas leyes y luego que la podamos adecuar a lo que es el deporte específicamente. La primera ley es la ley de la cantidad, que hace referencia a que la cantidad de alimentos que uno consume debe cubrir todas las necesidades energéticas del cuerpo, todas, ¿sí? Hay cálculos que se realizan para determinar qué cantidad de nutrientes tiene que consumir un determinado individuo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando uno generaliza lo que son los requerimientos, lo que son la cantidad de alimentos, puede o no estar satisfaciendo esos requerimientos. La segunda ley es la ley de la calidad, la cual establece que la alimentación debe ser completa, debe tener un aporte adecuado tanto de los macronutrientes, a los macronutrientes son los famosos hidratos de carbono, carbohidratos, harinas, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes tenemos vitaminas, minerales y el agua. También entra dentro de una alimentación completa. Uno muchas veces, cuando habla de alimentación, se enfoca específicamente en lo sólido, en la comida, y la hidratación también es un aspecto importante dentro de la calidad nutricional. La cuarta ley, vamos a hablar de la ley de la armonía, en la cual esos macro y micronutrientes que les mencioné anteriormente deben estar presentes en proporciones adecuadas, ¿sí? En cantidades específicas según el momento biológico de la persona, ya sea niño, adolescente, adulto, adulto mayor, para evitar excesos o deficiencias de esos nutrientes. Hay vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, que tiene que ser consumida en una cantidad específica porque un exceso en esa vitamina puede causar toxicidad. Un exceso de vitaminas determinadas puede causar toxicidad, una deficiencia de ciertos nutrientes como ser las proteínas, por ejemplo, o los carbohidratos puede causar desnutrición, entonces tienen que manejarse en proporciones adecuadas. Y por último tenemos la ley de la adecuación, en la cual la alimentación, los planes alimentarios deben adaptarse a las características individuales de cada persona, según la edad, según el sexo, según el nivel de actividad física, según el estado de salud. Si una persona está cursando con algún tipo de patología o algún tratamiento específico, en este caso, si estamos hablando de lesiones deportivas, algún tratamiento kinésico,
algún tratamiento médico, esos requerimientos van a variar y se tienen que adecuar al momento, a las características individuales de cada individuo. Ahora bien, estos principios relacionados con la nutrición deportiva van a dirigirse en una primera instancia a que la cantidad que uno consuma sea adecuada considerando las necesidades energéticas del deportista, considerando la intensidad, la duración del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento. Entonces, por ahí uno cae en esto de hacer el mismo plan alimentario que hace mi compañero, o que por ahí descargué de internet, o que me lo sugirieron en una página, y resulta que con el correr del tiempo, porque eso muchas veces no se ve inmediatamente, termino cayendo en alguna deficiencia o en algún exceso o en intolerancias alimentarias, que eso también pasa muy comúnmente. Dentro de la calidad, la variedad y el equilibrio de los nutrientes también deben asegurar un funcionamiento óptimo del organismo y un desempeño de calidad en cuanto al entrenamiento deportivo. Con respecto a la armonía, evitar esas deficiencias y excesos que puedan afectar el rendimiento que el deportista pueda evidenciar fatiga frecuente, cansancio, desgano, calambres. Entonces todos los nutrientes tienen que estar en una proporción adecuada y las necesidades, por último, deben adecuarse al objetivo del entrenamiento. No van a ser los mismos objetivos del entrenamiento si yo estoy en un preentreno, si estoy entrenando o si estoy en una fase de recuperación. Los requerimientos van a ir variando según el momento por el cual esté atravesando el deportista. Dentro de lo que es la evaluación deportiva propiamente dicha, hay investigaciones que han establecido este ABCD en la evaluación deportiva, teniendo en cuenta distintos parámetros como ser la antropometría, los parámetros químicos, los parámetros clínicos, dietéticos y de entrenamiento. Cada uno de estos parámetros tienen un detalle en cuanto al resumen de cada uno de ellos, instrumentos claves eh, que van a formar parte de estos parámetros para poder tomar esas mediciones y aplicaciones específicas que está bueno que vayamos conociendo. Nosotros, o sea, sé por las encuestas que les he realizado, la mayoría de ustedes son kinesiólogos, eh, fisioterapeuta, también hay profes de educación física. Nosotros vamos a tener incumbencia más que nada, vuelvo un poquitito, en estos dos últimos, en lo que es dietético y entrenamiento, pero está bueno que conozcamos en cuanto a lo que se refiere a antropometría. Son todas esas mediciones para evaluar la composición corporal del deportista, que es incumbencia específicamente del profesional de nutrición. Vamos a conocer el peso, la talla, los pliegues, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular. Vamos a utilizar instrumentos como ser balanza, cinta métrica, plicómetro, para medir los pliegues. Hay tecnología avanzada como ser el InBody, el DEXA, ¿sí? El DEXA es una técnica para medir la composición corporal que utiliza los rayos X, ¿sí? Que es muy precisa para lo que es mineralización ósea. A partir de estas mediciones voy a permitir evaluar la evolución del tratamiento, específicamente nutrición y el entrenamiento, y prevenir riesgos o excesos referidos a la masa grasa o a la masa muscular. Yo a través de la antropometría puedo conocer la masa muscular del individuo, el porcentaje, y ayudarlo a incrementarla porque sabemos que la hipertrofia muscular está relacionada con mayor fuerza, con mayor precisión al momento del entrenamiento. Con respecto a los datos bioquímicos, bueno, son análisis de sangre básicamente, o de orina o de saliva, en las cuales vamos a poder detectar deficiencias o excesos de distintas
vitaminas, minerales, elementos formes de la sangre, como ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, para combatir algún tipo de situación patológica. Se realiza mediante análisis químicos, bioquímicos, y permite detectar deficiencias nutricionales. eh, Más adelante vamos a ver evidencia científica de un estudio en la cual se han tomado la proteína C reactiva para evaluar periodos de inflamación post-entrenamiento. Dentro de los parámetros clínicos se incluye la historia clínica, todos los antecedentes del paciente, las lesiones previas que hayan tenido, eh, antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad que van a facilitar el seguimiento y el acompañamiento del mismo. Si bien esto es área exclusivamente del médico, la parte clínica, pero o sea, a mí como nutricionista, ustedes como kinesiólogo, tener un panorama general del paciente les va a permitir, del deportista, a veces, bueno, voy a decir paciente o deportista porque estamos hablando de lesiones deportivas, en deportistas, entonces, bueno, entiéndase que me refiero al deportista en general. Y conocer esa situación clínica me va a permitir un mejor acompañamiento, tanto kinésico como nutricional. Dentro de lo que es la evaluación dietética, vamos a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de lo que está consumiendo ese deportista mediante distintos instrumentos, recordatorio de 24 horas, registro de alimentos, para poder personalizar el plan y poder detectar en qué nutriente hay falencia o en qué nutriente hay exceso y poder ajustar el plan alimentario. Y ustedes, en lo que es el entrenamiento, básicamente, la recuperación, van a poder tener incumbencia en analizar el tipo de entrenamiento, la frecuencia, las cargas eh, que van llevando a cabo entrenamiento tras entrenamiento, los objetivos físicos, eh, cómo está ese deportista en la parte, en el preentrenamiento, la fase de carga, de recuperación, y nos va a permitir adaptar tanto la alimentación como la recuperación para un mejor desempeño dentro de su actividad deportiva. La premisa dentro de esta evaluación deportiva va a ser evitar el sobreentrenamiento y la fatiga muscular que los pueda llegar a demorar en la recuperación luego de una lesión deportiva. Vamos a hablar de estos 4 principios básicos. En las expectativas del curso, ustedes, dentro de lo que fueron 20 alumnos, ahora estoy con, bueno, 24 alumnos, 20 pudieron llenar esa encuesta diagnóstico, y querían justamente, me pedían eso, esa era la expectativa con la clase de hoy, poder tener bases para acompañar, poder orientar. Si bien ustedes no van a realizar un plan alimentario, pero sí pueden hacer preguntas y orientar al deportista, al paciente, en cómo está su alimentación. Y estos principios los pueden ayudar para poder responder por ahí alguna inquietud general que tenga el deportista o el paciente. El balance energético es uno de los principios de la alimentación del deportista, que va a permitir que tenga un óptimo rendimiento, que mantenga la masa muscular, ¿sí? O sea, que no la pierda por déficit alimentario o por sobreentrenamiento. Un correcto funcionamiento inmune, que es fundamental en este tipo de personas, y evitar el sobreentrenamiento. Otro principio es que estén presentes todos los macronutrientes en la cantidad y calidad adecuada que ya les expliqué anteriormente. Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Una hidratación óptima antes, durante y después del ejercicio. También hay que evaluar, según el tiempo de entrenamiento, si esa hidratación va a requerir, se puede hacer simplemente con agua, que no se podría hacer cuando los entrenamientos son menos de 1 hora,
no es necesario reponer electrolitos por la duración del entrenamiento. Y cuando superan los 60 minutos, 90 minutos, 180, bueno, ya hay que evaluar, reponer ciertos electrolitos que se pierden con la sudoración para evitar la deshidratación. Y por último, una alimentación estratégica e individualizada según según el deporte y según la etapa de ese deporte. Acá hay una aclaración importante que quiero que ustedes sepan, que jamás se comienza la planificación de la alimentación de un deportista directamente como premisa número uno con suplementos. Uno puede cubrir los requerimientos de ese deportista tranquilamente con una alimentación natural. Uno utiliza los suplementos deportivos cuando ese entrenamiento tiene una duración determinada, cuando hay una situación, un estilo de vida determinado en ese deportista, por ejemplo, deportistas que son vegetarianos o que son veganos o que simplemente no consumen carne por alguna ideología cultural o religiosa, o porque tienen intolerancia a algún alimento o porque no les gusta eh, determinado alimento. Entonces ahí uno recién evalúa la suplementación. Si no, nos manejamos con una alimentación natural. Uno muchas veces, ¿qué expectativas tiene con respecto a los deportistas? ¿Sí? Que los deportistas tienen clarísimo qué prácticas nutricionales, alimentarias, tienen que realizar para lograr un rendimiento óptimo y mantener su salud, ¿sí? Entonces partimos muchas veces de la creencia errónea de que el paciente o que el deportista, por ser deportista, ya sabe lo que tiene que consumir, en qué cantidad, la calidad, la armonía, la adecuación. Y la realidad, chicos, es que muchos deportistas no tienen esas prácticas nutricionales adecuadas por diferentes motivos, ya sea por desconocimiento o por creencias, por mitos, por fallas en la identificación de los propios requerimientos, por ahí porque tienen relación con profesionales, por ejemplo, en nutrición. Les doy un ejemplo, ¿sí? Que tienen, sí, conocimientos generales de lo que un individuo tiene que consumir, pero para poder acompañar a un deportista necesitas conocimientos más precisos, más individualizados, con tener conocimiento de los requerimientos en distintos deportes para poder acompañarlo y que ese deportista pueda llegar a un rendimiento óptimo, ¿sí? Otros casos bueno, de falta de prácticas nutricionales son deportistas que viajan recurrentemente. Hay limitaciones económicas también que limitan un acceso a todos los alimentos en cantidad y calidad adecuada. Entonces, teniendo en cuenta esta expectativa y teniendo en cuenta la realidad por la cual atraviesan muchos deportistas, no digo que todos, yo aquí les dejo a ver, les comparto una estrategia al momento que ustedes estén rehabilitando o acompañando a un deportista. Yo lo utilizo mucho en el consultorio y en el acompañamiento, que abre una puerta em, a poder hacer un análisis de la alimentación. ¿Te has fijado en tu alimentación? Sin tener que dar una respuesta a ustedes como profe de educación física, como kinesiólogos, como fisioterapeutas, pero para que por ahí, eh, teniendo en cuenta estos grandes grupos, proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y verduras y agua, que ustedes puedan abrir esta inquietud a sus pacientes, a sus deportistas, y que de ahí ellos puedan hacer un autoanálisis de su alimentación y bueno, consultar a un profesional que los pueda orientar en un consumo adecuado. Hasta aquí voy a tomar un poquito de agua. Perfecto, ahí veo un mensaje en el chat, vamos bien, siguen todos despiertos. De 10 me dice Carla, Emiliano. Ay, chicos, bueno, les agradezco un montonazo.
que aunque sea participen por el chat. Eso me da la tranquilidad de que están del otro lado. Excelente. Vamos a seguir. Son muchos los que participan. Hay determinantes, luego, bueno, de haber compartido esta estrategia, hay determinantes que me van a evaluar ese rendimiento deportivo. Vamos a tener por un lado la nutrición deportiva propiamente dicha, que no es lo mismo, chicos, que la nutrición en general, ¿sí? Yo les pregunté a varios de ustedes si practicaban alguna disciplina deportiva. No les pregunté cuál, pero la mayoría, un 80%, sí practicaba algún tipo de entrenamiento, algún tipo de deporte. Entonces, la alimentación para ese 80% que practica una disciplina deportiva no va a ser la misma que para ese 20% que me respondió que no hace ningún tipo de entrenamiento deportivo. Saquemos, hablemos de entrenamiento, hablemos de deporte que se entienda como una disciplina con una frecuencia determinada, una intensidad determinada. Si yo voy al gimnasio 3 veces por semana, 45 minutos, una hora, a ver, no voy a necesitar ajustar mis requerimientos tan específicamente como una persona que realiza un deporte en una frecuencia determinada. Entonces, lo que va a determinar este rendimiento deportivo va a ser la nutrición, el entrenamiento, la genética, que es lo que, y el descanso. De estos cuatro determinantes, el único en el cual no podemos inferir es en la genética. En los otros tres podemos modificarlos, podemos mejorarlos, podemos empeorarlos según los hábitos de vida que tengamos. Vamos a entrar un poquitito y rápidamente, porque no es la base del módulo de hoy, pero me da el contexto para poder analizar la alimentación en diferentes lesiones deportivas. Dentro de las generalidades de los tipos de lesiones deportivas, ustedes conocen mucho mejor que yo por su disciplina, que las lesiones pueden clasificarse en musculares, tendinosas, óseas o articulares en general. Según el tipo de lesión, chicos, yo como nutricionista voy a poder inferir y ayudarlo, acompañarlo al deportista en el tipo de alimentación que necesite para su recuperación. Les doy un ejemplo de cada una. Si tengo una lesión muscular, voy a tener que poner foco a que el aporte de proteínas, ya que es una de las funciones importantes de las proteínas, que ya la vamos a ver más adelante, es la recuperación y la reparación de tejido. Entonces, esa persona que tiene un desgarro, que tiene distensión, que tiene contractura, va a necesitar un aporte específico de proteínas. Un paciente que tiene alguna lesión tendinosa va a necesitar un buen aporte, por ejemplo, de colágeno. Un paciente que tiene una fractura, fisuras, fracturas por estrés, alguna lesión ósea, voy a necesitar un aporte adecuado de vitamina D, de calcio, también de proteínas. Y en lesiones articulares, más que nada, magnesio, calcio, agua, que todo lo que les acabo de mencionar, proteínas, calcio, hierro, magnesio, agua, todo lo tenemos disponible en los alimentos, ¿sí? Por ahí, si el paciente ante una lesión no logra cubrir sus requerimientos, se puede evaluar la utilización de un suplemento, pero con un buen aporte nutricional de alimentos naturales, puedo cubrir perfectamente los requerimientos. Todas estas lesiones que les mencioné comparten tres fases fisiopatológicas eh, comunes, que son en una primera instancia lo que es la inflamación, que tiene una duración de 5 a 7 días, en donde hay aumento de la vascularización, o sea, más flujo sanguíneo a a la zona inflamada, hay dolor, hay edema, puede llegar a haber una pérdida de la función en una quebradura, en una lesión. Luego pasamos a una siguiente etapa en donde se denomina proliferación,
que básicamente es la síntesis o formación de colágeno para ir permitiendo la recuperación, la activación, la regeneración de ese tejido. Suele durar entre 5 a 21 días y luego pasamos a lo que es la recuperación o remodelación, en la cual ya ese tejido lesionado va madurando, va tendiendo a la cicatrización, se van organizando esas fibras musculares y colágenas y va a durar más de 21 días según el tipo de lesión. Voy pasando por cada una de estas etapas, o sea, fíjense que acá tenemos mínimo un mes, ¿sí?, de recuperación, mínimo. Y ocurren muchos cambios metabólicos desde que se inicia la lesión hasta que finaliza y transcurre todos estos momentos, estos días. Todos estos pasos y estas fases alteran eh, las rutas metabólicas, alteran los requerimientos nutricionales de nuestro deportista. Entonces, una persona que se lesiona, pero previamente tiene un buen estado nutricional, seguramente estas tres fases van a ser mucho más llevaderas, van a ser de mucho más fácil y rápida recuperación que un deportista que se lesiona con alguna deficiencia, ¿sí? También va a depender el sexo, también va a depender la edad, también van a depender otros factores, pero básicamente lo que es el estado nutricional va a ser un determinante importante en el periodo de recuperación. Y los requerimientos nutricionales tienen que adaptarse en cada una de estas etapas. La consecuencia tras una lesión van a ser básicamente la pérdida de masa muscular, porque va a estar mínimo un mes esa persona sin realizar, porque tiene que descansar esa zona lesionada, se tiene que recuperar, va a haber una disminución de la fuerza y un compromiso del sistema inmunológico propio de la lesión, propio de la alteración fisiopatológica. Ni hablar si esa persona tiene que ser expuesta a una cirugía, o si tiene que estar en contacto, por ejemplo, internado en un hospital o en algún centro asistencial, hay un mayor compromiso en el sistema inmunológico. La energía y los nutrientes, como les mencioné anteriormente, son fundamentales para sostener la síntesis de tejido nuevo y modular, controlar la inflamación. Quiero que se entienda como síntesis, como sinónimo de formación, porque la palabrita síntesis ya la venimos mencionando y la vamos a seguir mencionando a lo largo de este primer encuentro. Con respecto a la intervención nutricional específicamente tras una lesión, ustedes es oportuno que tengan conocimiento sobre los macro y micronutrientes que necesito para la recuperación. No porque vayan a realizar un plan alimentario, es como que, a ver, mi expectativa sea rehabilitar un paciente o hacerle un tratamiento kinésico a un paciente. No es mi área, pero sí puedo tener conocimientos básicos como para que si viene un deportista lesionado a mi consulta, no ofrecerle un masajista, ¿sí?, sino ofrecerle un profesional kinesiólogo, fisioterapeuta que pueda darle un tratamiento oportuno y con la idoneidad que requiere. Con ustedes pasa lo mismo. Si ustedes por ahí están rehabilitando un deportista que resulta que, se les doy un ejemplo muy común, que no desayuna, que se levanta temprano y pasa directamente al almuerzo, o que hace una o dos comidas en el día, teniendo conocimientos generales del aporte de nutrientes, ustedes pueden darse cuenta que en una o dos ingestas por día es un poco difícil dar el aporte o el requerimiento nutricional que uno necesita, ¿sí? Sabiendo que lo conveniente es que por lo menos 4 comidas al día una persona que realiza deporte debe realizar, como mínimo 4 comidas. Entonces, si por ahí escucho, no, yo
hago una o dos ingestas en el día, ustedes pueden darse cuenta que se están quedando cortos en el aporte de micro y macronutrientes. Con respecto a los macronutrientes esenciales para la recuperación, vamos a tener en un primer momento, en una primera instancia, los hidratos de carbono. La recomendación de hidratos de carbono va a ser de 3 a 5 gramos por kilogramo por día. Ese cálculo lo pueden hacer ahora mismo ustedes, si conocen su peso. Yo lo hice conmigo para poder tenerles un ejemplo práctico. Yo calculé mi peso por 4 gramos, que sería el promedio de hidratos de carbono, y yo debería consumir 220 gramos de hidratos de carbono por día, ¿sí? Y ahí, bueno, va a estar la incumbencia del profesional nutricionista de decirle, bueno, vos para cubrir tus 200 gramos de hidrato de carbono por día, tenés que consumir tal alimento, bueno, esta cantidad de pan, esta cantidad de pasta, esta cantidad de legumbres, ¿sí? Y cada uno de los alimentos distribuidos correctamente a lo largo del día. ¿Esto qué va a evitar? Que el deportista tenga episodios de hipoglucemias, ¿sí? La hipoglucemia es la caída brusca de la glucosa en sangre que lleva a complicaciones no solo de fatiga, sino de decaimiento, de desvanecimiento y de no rendimiento óptimo ante el entrenamiento. Regula los valores de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuanto más alto tenemos el cortisol en sangre, más se absorben las grasas y menos el rendimiento deportivo. Mejora la disponibilidad de la célula, de la glucosa por parte de las células inmunes y evita que caiga mi sistema inmunológico y que me predisponga a infecciones em, o inflamaciones. Dentro de las proteínas, la recomendación va de 1,6 a 2,5 gramos por kilogramo por día. No me sirve, chicos, consumir en una sola comida todos los gramos de proteína, que en mi caso hice también el cálculo, lo calculé por mi peso por 1,8, y yo tengo que consumir aproximadamente 100 gramos de proteína por día. Pero esas proteínas tienen que estar distribuidas a lo largo del día. No me sirve consumirlo en un solo momento, porque hay un periodo en la alimentación nutricional, en el aporte nutricional, perdón, que eso lo vamos a ver en el tercer encuentro, que se llama timing. El timing hace referencia al momento del entrenamiento en el que uno consume los nutrientes, ¿sí? No es lo mismo consumir el aporte de proteínas antes, durante que después del entrenamiento, porque va a cumplir funciones distintas. Entonces, en eso también el profesional nutricionista y ustedes como kinesiólogos pueden estar atentos al momento en el que ingiere determinados alimentos su deportista. Hay suplementos importantes como ser la leucina. La leucina es un aminoácido esencial, quiere decir que no lo fabrica el cuerpo, entonces lo tengo que aportar mediante la alimentación. Hay suplementos también para preservar la masa muscular, que tienen que estar consumidos en una cantidad específica según el entrenamiento. Con respecto a la recomendación de grasas, del 100% de las calorías que yo tengo que consumir por día, el 25 al 30 tienen que estar aportadas por grasas, pero grasas saludables, ¿sí? Los famosos omega 3, que son antiinflamatorios, tienen que estar en una cantidad específica. Y los omega 6 hay que limitar la cantidad porque suelen ser proinflamatorios. Aquí tenemos las necesidades de hidratos de carbono según el tipo de actividad física. Vamos a clasificar a la actividad física o al entrenamiento o al deporte como un entrenamiento ligero, moderado, cuando yo realizo actividad 1 hora por día, intenso 1 a 3 horas por día y muy intenso de 4 a 5 horas por día. Según el tipo de actividad van a ser la cantidad de hidratos de carbono que yo voy a tener que consumir.
de 3 a 5, de 5 a 7, de 6 a 10, de 8 a 12. Esto, chicos, les da la pauta con o sea, con mayor fundamento científico, que no puede cualquier deportista hacer cualquier plan alimentario, ¿sí? Yo me descargué por internet, entreno, no sé, soy jugador de rugby, entreno tantas horas a la semana que tengo que comer, me descargo y me guío de lo que me pude bajar de internet. Y resulta que se me están escapando cantidades, calidades, micronutrientes, ¿sí? Que no está individualizado ese esquema nutricional. Las funciones de los hidratos de carbono, los cuales aportan 4 calorías por gramo. Yo consumo 1 gramo de hidratos de carbono proveniente de cereales, de pastas, de arroz, de frutas, de verdura, de legumbre, y eso me aporta 4 calorías, que es la energía que yo obtengo luego de metabolizado este nutriente. Una de sus funciones es principalmente la fuente de energía, la cual es el combustible número 1 del músculo. Entonces, un deportista, a ver, que me hace un ayuno intermitente, que me hace una dieta keto, rica en grasa, rica en proteínas, y su rendimiento deportivo, chicos, no va a ser el óptimo. Los hidratos de carbono tienen que estar. Ese mito de que los hidratos de carbono engordan, hay que sacar las harinas, hay que hilar más fino y ver qué tipo de harina, en qué momento incorporarlo. La alimentación tiene que ser completa. Entonces, los hidratos de carbono de calidad, los hidratos de carbono complejos, tienen que estar para garantizar la intensidad del ejercicio y que mi músculo tenga un combustible necesario para funcionar. Necesito una reserva de glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Y yo lo tengo como reservas en momentos específicos del entrenamiento. Cuando mi nivel de glucosa cae en sangre, yo utilizo esos depósitos para convertirnos en glucosa, utilizarlo como energía y evitar esa hipoglucemia que les mencioné anteriormente. Mejora el rendimiento y facilita impresionante la recuperación después del ejercicio cuando son consumidos en un tiempo y en una cantidad determinada. Eh, a su derecha tienen las fuentes de hidratos mencionadas, cereales, derivados, frutas, verduras, legumbres, que tienen que estar en un aporte adecuado. Con respecto a la cantidad de proteínas, el aporte también tiene que ser específico según el tipo de actividad. Si es una actividad recreativa, yo necesito mantener mi estado nutricional. 0,8 a 1 consumen ese 20% que me mencionó, por ejemplo, en las encuestas, que no realiza una actividad deportiva. ¿Sí? Entonces, yo hago mi cálculo, mi peso por 0,8 a 1 me va a dar tantos gramos de proteína, y bueno, consumiré una cantidad determinada de leche, queso, carne, huevo para mantener mi estado nutricional y para mantener ese aporte proteico. De esa forma yo voy a permitir que no decaiga mi fuerza y mi masa muscular. Ahora, si yo comienzo con entrenamientos físicos más activos, un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de resistencia en adolescentes, o de repente quiero ganar masa muscular, ya mis requerimientos van a incrementarse. Yo les mencioné anteriormente que el requerimiento de proteína, bueno, va de 0,8 a 2,5. En un paciente que se está rehabilitando de una lesión, el aporte de proteínas, chicos, tiene que ser mayor. Yo me tengo que manejar con 2, 2,1, 2,5, porque necesito un aporte extra de proteínas para poder recuperar ese tejido, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta este tipo de requerimientos. ¿Cuál es el problemita cuando me paso del aporte de proteínas o cuando me excedo en el consumo de suplementos proteicos? Puedo causar, si ese suplemento no está supervisado por un profesional, puedo causar a largo plazo falla hepática
porque es el hígado el que metaboliza todos los macronutrientes, o una alteración a nivel renal. Por eso, en mi caso, eh, no suplemento jamás de entrada ni a niños ni a adolescentes, ¿sí? En un adulto podemos negociarlos, dicho de alguna forma, pero si al consultorio me llega un paciente adolescente, no sé, 13, 14, 15, antes de los 18 años, yo intento manejarme con alimentos naturales para no sobrecargar ese riñón, para no sobrecargar ese hígado, y que a futuro, porque pasan muchos años hasta que aparece el inconveniente en el riñón o en el hígado, pero hay que ser responsable, ¿sí? Hay que ser ético, y hay que explicarle a los pacientes los riesgos de la decisión que vaya a querer que decida tomar. Dentro de las proteínas, hay moléculas orgánicas fundamentales, que yo ya le mencioné una, que son la leucina como aminoácido esencial. Ustedes imagínense una casa, ¿sí? Esa casa tiene cimientos, tiene paredes, esas paredes tienen ladrillos, los ladrillos van a ser los aminoácidos, y la pared completa va a ser la proteína. Si faltase algún ladrillo o algún aminoácido, no sería tan firme esa pared, entonces perdería fuerza y no podría cumplir la función para la cual fue construida. Con el músculo pasa lo mismo, chicos. Si yo no tengo el aporte de todos los aminoácidos esenciales, que recuerden, los aminoácidos esenciales no los fabrica el cuerpo, los tenés que aportar mediante la alimentación, ese músculo no va a llegar a un óptimo rendimiento, no va a poder hipertrofiar, no va a tener la fuerza necesaria. Entonces, esos aminoácidos esenciales hay que aportarlos mediante la alimentación. Son estos que tienen acá mencionados: la histidina, lisina, leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, treonina, metionina y triptófano, ¿sí? Y luego tenemos aminoácidos no esenciales que se fabrican a partir de los anteriores, em, que con el consumo de los esenciales ya te aseguras el aporte del resto. Bueno, entonces, Ceci, ¿cómo obtengo? O sea, ¿cómo hago para tener el aporte de estos aminoácidos esenciales? Tengo que tener un buen consumo de proteínas, porque dentro de los alimentos proteicos yo tengo este tipo de aminoácidos. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió lo de los aminoácidos? Porque capaz que haya personas que sea la primera vez que escuchan este término. ¿Me confirma? Ahí está. Gracias, Emiliano, gracias, Nati, Sil. Perfecto, se entendió lo de los aminoácidos. Gracias, gracias, chicos. Entonces, dentro de las funciones de las proteínas, aparte de ese aporte de aminoácidos esenciales, tenemos la síntesis y reparación de tejido muscular. Son claves para la regeneración de tejido muscular. No podemos pretender, si bien aportan calorías, las proteínas, pero yo no las puedo utilizar como energía. Yo las puedo utilizar para producir energía. Entonces, por eso necesito un buen aporte de hidrato, para que el hidrato cumpla la función de aportar energía, las proteínas que cumplan su función de formación y reparación de tejido, de mantener la masa muscular, la formación de enzimas y hormonas, también muy importante para el desempeño deportivo. Vamos a tener proteínas de dos tipos: proteínas de origen animal, carnes, pescado, huevos, lácteos, y proteínas de origen vegetal. Uno las combina porque ¿dónde están los aminoácidos esenciales? En las proteínas de origen animal. Bueno, Ceci, pero a mí no me gustan las carnes, yo soy vegetariano, yo soy vegano, ¿cómo hago? Listo, no hay problema. Utilizamos las proteínas de origen vegetal, que tienen un menor valor biológico, pero cuando se combinan, porque algunas tienen algunos aminoácidos, otras tienen otros aminoácidos, cuando se combinan en proporciones adecuadas, como por ejemplo, chicos, combinar la lenteja con el arroz, que los dos tienen algo de proteína, y llegamos a cubrir aminoácidos esenciales.
se pueden adaptar perfectamente a la dieta de una persona vegana o vegetariana o que simplemente te gusta más o menos la carne, no la vas a consumir todos los días, ¿sí? Es más, hay suplementos, los famosos suplementos isolatados, que son a base de proteínas de origen vegetal, que se utilizan mucho en pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche de vaca, porque tenemos otros tipos. Entonces, el paciente que le distiende la lactosa, lo llena de gases, le produce malestares intestinales, entonces uno utiliza otros recursos al momento de suplementar. Pero, por favor, las proteínas tienen que cubrir su función de síntesis y reparación de tejido, no función energética. Porque si yo utilizo las proteínas como función energética, pierdo masa muscular, porque las proteínas tienen que ir al músculo. Vamos a seguir con el último macronutriente, que son las grasas. Uno por ahí nombra grasas y piensa seguida que voy a subir de peso y no es así. Las grasas tienen funciones vitales para el organismo y tienen también que tener un aporte específico según el tipo de actividad que yo haga, recreativa, de resistencia o de fuerza. Hay distintos tipos de grasas. Tenemos los ácidos grasos saturados, que esos sí son los malos, por decirlo de alguna forma, del 100% de las calorías que yo coma. Por ejemplo, si yo consumo, no sé, 2000 calorías, bueno, menos de 200 calorías, que corresponderían al 10%, tienen que ser aportadas por grasas saturadas, porque esas grasas son las que están en la fritura, en la comida chatarra, y son las que se me localizan, cuando las consumo en exceso, obviamente, en las arterias y me producen alteraciones cardiovasculares. Después tenemos los ácidos grasos esenciales, los omega, que tienen el omega 3 funciones antiinflamatorias, que son ideales para este momento de entrenamiento, y los omega 6 que tienen aporte de grasas poliinsaturadas, que las necesito para mantener mi función hormonal y para favorecer la recuperación. Fíjense que el aporte de calorías de las grasas es más del doble que de los hidratos y de las proteínas. Ustedes en su momento deben haber estudiado lo que son los sistemas energéticos, el ATP-PC, el sistema glucolítico y el oxidativo. Entonces, cuando yo ya llevo un periodo prolongado de actividad, ya se agotó mi glucógeno, ya se agotaron mis hidratos, entonces el cuerpo utiliza los depósitos de grasa como energía, ¿sí? Cuando el periodo de entrenamiento ya superó un tiempo determinado. Es una energía que está concentrada en lo que son los adipocitos en forma de ácidos grasos, que es la molécula más pequeña de las grasas. Yo los tengo ahí, entonces cuando el entrenamiento lo requiera, saco la energía de las grasas. Otra función es el transporte de vitaminas liposolubles. Bueno, forma parte de las membranas y produce hormonas. ¿Y los tenemos dónde? En aceite de oliva, palta, frutas secas, semillas, pescado, yema de huevo. Dentro de los nutrientes esenciales para la recuperación, micronutrientes esenciales para la recuperación, los más relevantes, hay miles, chicos, los micronutrientes son muchísimos, pero para la recuperación específicamente tenemos lo que es la vitamina D, que ya había hablado yo un poquitito que la necesitamos para la recuperación ósea. Tenemos la vitamina C, que es un cofactor esencial para la síntesis, lo necesito para la formación de colágeno y tiene acción antioxidante. A la vitamina C la necesito más que nada para lesiones tendinosas. Voy a tener que tener un aporte específico. El calcio y el magnesio, importantes para la contracción muscular, la salud ósea. Hoy el citrato de magnesio, si bien les cuento, o sea, no hay evidencia científica. Cuando veamos el segundo encuentro, la clasificación de suplementos, los suplementos están clasificados por categorías. Va A, B, C y D. La categoría A es la que tiene más evidencia científica, la que está comprobado. La evidencia, los categorías B
no hay evidencia científica, o sea, la gente lo usa, pero no está científicamente comprobado que funcione. Luego tenemos la categoría C, que tiene menos evidencia científica, y la categoría D es doping, ¿sí? No, son suplementos que no son óptimos para deportistas. Resulta que el magnesio está en la categoría B. No hay evidencia científica, pero hay pacientes que han mejorado muchísimo el tema del desempeño deportivo, se han recuperado de lesiones al consumir el citrato de magnesio, que es la forma mejor biodisponible. em, bueno, al consumir este tipo de mineral se predispone y favorece la recuperación muscular, aunque no tenga evidencia científica. El zinc es otro micronutriente importante, y el hierro, que es esencial para el transporte de oxígeno y para que se pueda nutrir y oxigenar la célula, en este caso la célula muscular. Otros componentes que favorecen la recuperación y que lo encontramos básicamente en la fruta y en las verduras son los fitonutrientes, los antioxidantes y los compuestos bioactivos. Son derivados de las plantas y actúan en la recuperación muscular. Cuando uno entrena, se expone a un estrés, ¿sí? A un estrés propio del entrenamiento. En ese estrés se producen componentes que se denominan radicales libres. Esos radicales libres terminan por perjudicar y deteriorar la célula, y más que nada altera mi sistema inmune. Al consumir estos compuestos, fitonutrientes, antioxidantes y compuestos bioactivos, que lo puedo encontrar en frutas o verduras, o de repente lo puedo consumir a través de suplementos, aumenta mi sistema inmune y mejoro la recuperación muscular, y me ayuda a aumentar mi sistema inmunológico. Bueno, hablando de hidratación, vamos a continuar. Llevamos una hora. Ya estamos en más de la mitad de esta presentación. Vamos con otra estrategia nutricional dentro de lo que es la recuperación deportiva, que hace referencia a la hidratación y a la recuperación. El agua me va a facilitar distribuir los nutrientes más que nada en las frutas y las verduras, tienen un componente importante de agua en su composición. Esa hidratación también va a permitir recuperar y regular mi temperatura corporal. La deshidratación es un factor que me puede retardar bastante lo que es la regeneración y la reparación tisular. Una ingesta recomendada, que también pueden hacer el cálculo ustedes, es de 30 a 40 mililitros por kilogramo por día, ¿sí? Entonces, un deportista, según el tipo de entrenamiento, según el peso, tiene que consumir de 2 a 4 o 5 litros de agua durante el entrenamiento y durante su rutina diaria. ¿Cuándo voy a valorar el consumo o no de electrolitos o bebidas con sodio? Según la sudoración y el contexto. Si yo voy al gimnasio 45, 60 minutos, 3 veces a la semana, no llego a una sudoración excesiva, no necesito reponer electrolitos, ¿sí? Con rehidratarme con agua suficiente, ¿sí? En cambio, en deportistas que entrenan 2, 3, 4 horas, en donde la sudoración es más excesiva, el contexto es distinto, si necesito reponer sodio, magnesio, potasio, entonces ya voy a recurrir a otro tipo de bebidas aparte del agua, o en el agua el aporte de electrolitos determinados para favorecer la recuperación y evitar la deshidratación. Como última estrategia, si bien no es nutricional, pero compete e interviene en la recuperación, es el descanso.
¿Cómo tiene que ser el descanso en los deportistas? Vamos a tener de dos tipos, ¿sí? Un descanso activo que hace referencia más que nada a masajes, a estiramientos, relajación, puede ser un entrenamiento suave, de baja intensidad, caminatas, natación leve, o tenemos un descanso completo que es la inactividad total del deportista luego de una competencia o de un entrenamiento intenso. Estas dos situaciones la va a ir evaluando el entrenador o la van a ir evaluando ustedes como kinesiólogos, como fisioterapeuta o los profes de educación física, según las necesidades y los requerimientos y la situación del deportista. Lo que nosotros tenemos que evitar, chicos, es el sobreentrenamiento, que es donde se predispone el músculo a la fatiga, a las lesiones, al dolor, a la falta de recuperación. ¿Sí? Con una buena, a ver, con una buena reserva proteica, una buena ingesta proteica y un buen descanso, básicamente, este sobreentrenamiento, las consecuencias del sobreentrenamiento no deberían estar presentes en un deportista que tiene una correcta higiene de descanso, una correcta higiene de sueño. Yo les quiero compartir, para ir cerrando la presentación, evidencia científica sobre estos efectos de la nutrición deportiva en el rendimiento y en la recuperación del deportista. Este estudio tuvo como objetivo principal cuantificar los cambios que se producían en cuanto al tipo de reacción, a la fuerza máxima y a la capacidad aeróbica em, en un grupo específico de personas. Se han analizado 120 atletas de élite, cuyas mediciones se realizaron antes y antes y después de un programa nutricional de 8 semanas. Hubo un grupo experimental y hubo un grupo control. Y medían variables como ser la fuerza máxima, la capacidad aeróbica, la fatiga muscular y la inflamación. ¿En qué consistía este estudio? ¿Sí? Se tomaron 60 participantes que formaron parte del grupo experimental, donde se han realizado las pruebas específicas, y luego teníamos el grupo control. El grupo experimental durante 8 semanas siguió un plan alimentario riguroso, distribuido en 8 semanas, en la cual en la primera y la segunda semana hubo un aporte de carbohidratos complejos, cereales integrales, frutas, verduras. La semana tercera y cuarta, un consumo extra de proteínas, tanto proteínas naturales, aportadas por alimentos naturales, como suplementaciones y el consumo de BCA. Los BCA son esos aminoácidos de cadenas ramificadas, esos aminoácidos esenciales que yo les comentaba que no los produce el cuerpo, entonces lo tenés que consumir a través de los alimentos o con suplementación. La quinta y sexta semana, antioxidantes, se incrementó en un porcentaje determinado el consumo de frutas y verduras, y la séptima y octava semana se suplementó con electrolitos. Todo esto en el grupo experimental, mientras el grupo control siguió su dieta normal, su dieta habitual, sin suplementación, sin una indicación específica en cuanto a la cantidad y calidad de alimentos. Ambos grupos tenían una experiencia deportiva de 8 años, ¿sí? Tanto el grupo experimental como el grupo control llevaban 8 años de practicar diversos deportes, porque no se hizo en un deporte específico. Em, Dentro de las variables que yo les mencioné, la fuerza máxima, les comento cómo se evaluaba la fuerza máxima a través del levantamiento de pesas. El tiempo de reacción a través de un test manual, la capacidad aeróbica, los pacientes, los deportistas que participaban en el estudio se fue evaluando su capacidad aeróbica a través de un instrumento que nosotros lo vimos cuando vimos al iniciar la presentación, en los instrumentos que evalúan la capacidad de entrenamiento en una cinta rodante.
se pudo medir el VO2 max, ¿sí? El consumo máximo de oxígeno. La fatiga muscular se midió a través de un instrumento, de un cuestionario autoadministrado, en donde el deportista evaluaba de 0 a 10 qué tan fatigado estaba post-entrenamiento. Y por último, la inflamación se midió a través de estudios serológicos, o sea, a través de análisis de sangre, en donde se determinaba la proteína C reactiva. Me resultó muy interesante poder compartirles a ustedes esta evidencia científica de esos marcadores que les mencioné anteriormente, de cómo se evalúa el rendimiento deportivo. Acá tenemos todos los parámetros clínicos, antropométricos, bioquímicos, médicos y de entrenamiento. ¿Cuál fue la conclusión de este trabajo? El grupo experimental tuvo, luego de la evaluación de todos estos parámetros que les menciono, una mejor recuperación una mejor recuperación que el grupo control. Esas estrategias nutricionales específicas que se implementaron en el grupo experimental denotaron una mejor recuperación por parte de los deportistas que habían formado parte del experimento en comparación del grupo control, que tuvo más fatiga muscular. Algunos deportistas sufrieron una fatiga extrema, eh, lesiones lesiones musculares leves, pero no fueron situaciones que no ocurrieron en el grupo experimental. Entonces, como conclusión de este estudio, esas estrategias nutricionales específicas antes del entrenamiento, durante y post-entrenamiento resultan beneficiosos en la recuperación del deportista. El último ítem dentro de los temas establecidos para hoy eran las estrategias alimentarias específicas en el deportista. Vamos a tener la hidratación adecuada, haciendo ese cálculo de 30 a 40 mililitros por kilogramo por día para calcular bien el aporte de líquido. No es lo mismo, chicos, el aporte de líquidos según el sexo, ¿sí? En varones que en mujeres, por el peso propiamente dicho. Entonces, es un cálculo rápido que también uno lo puede hacer de rutina cuando está conversando o interactuando con algún deportista. El equilibrio de los macronutrientes, ya sabemos una cantidad específica de proteínas, de carbohidratos, las grasas necesarias para las proteínas para la recuperación muscular, los carbohidratos para la energía y las grasas para la función celular y hormonal. Planificar las comidas, distribuirlas en, en una frecuencia mínima de 4, mínima, y luego ir evaluando ingestas entre estas grandes comidas según el entrenamiento y los hábitos del deportista. Fíjense, yo lo pongo como cuarto a la suplementación adecuada, no la pongo primera, la pongo como cuarto ítems, como cuarta estrategia, cuando ya pasó por la hidratación, ya tuve un equilibrio de micronutrientes, ya planifiqué las comidas. Voy a ver si considero el consumo de suplementos, geles, proteínas en polvo, la creatina, electrolitos, según individualidades y bajo supervisión adecuada de un médico o de una nutricionista. Y por último, la recuperación post-ejercicio, ese descanso, ya sea activo o ya sea completo, para la recuperación muscular. Son 5 estrategias, así a grandes rasgos, para que ustedes les puedan quedar como herramientas para trabajar con su deportista. Cuando uno habla de nutrición deportiva, tengo que analizar esas estrategias, perdón, priorizando básicamente los alimentos naturales, ajustando los requerimientos al deportista, adaptando el plan alimentario según la edad, el sexo, el momento biológico y el tipo de deporte, y la utilización adecuada de suplementos. ¿Qué es lo que no puede haber? ¿Qué es lo que no condice con una nutrición deportiva óptima? ¿Sí? Los ultraprocesados. Los ultraprocesados son esos alimentos
que en realidad no son alimentos, son productos que vienen empaquetados, ¿sí? Les voy a dar ejemplos. Eh, Uno va al súper, las galletas, las gaseosas, algunos elementos, algunos productos que tienen exceso de conservantes, tienen aditivos. Bueno, todos esos productos ultraprocesados no son óptimos para un deportista que quiere llevar una nutrición adecuada y un desempeño óptimo en su performance o en su estilo de deporte. Son proinflamatorios, hay que priorizar, por eso está a la misma altura de los alimentos naturales, hay que priorizar el consumo de frutas frescas, verduras frescas, carnes magras y los productos lo más natural posible. Em, Hay que también, como estrategia dietética en la nutrición deportiva, desterrar la creencia de que, de que sí o sí el deportista se debe suplementar y que la base de su alimentación tiene que ser los suplementos. Esa creencia es errónea, porque la alimentación del deportista tiene que ser lo más natural posible y recurrir a los suplementos si es que lo necesito en un momento determinado. Otra cuestión a tener en cuenta es generalizar las estrategias dietéticas. No todos los deportistas requieren las mismas necesidades energéticas, ni todos los deportes tampoco. No es lo mismo un jugador de rugby, un jugador de fútbol, un jugador de vóley, una persona que hace atletismo, no es lo mismo. Y obviar, otro error dentro de la nutrición deportiva, obviar otros pilares de la recuperación como ser el descanso, por ejemplo, como ser la hidratación, como ser evitar el sobreentrenamiento. Entonces son cuestiones que vamos a tener en cuenta para ofrecerle la mejor calidad de atención a nuestros deportistas tanto desde la parte nutricional como desde la parte clínica, desde la parte de rehabilitación, de la kinesiología. Un enfoque nutricional integral para la recuperación. Bueno, me gustó esta reflexión ya para ir cerrando. La recuperación de las lesiones no solamente depende de un tratamiento kinésico, médico, farmacológico, sino también del estado nutricional de nuestro paciente o de nuestro deportista. La combinación de estas estrategias nutricionales me van a permitir una regeneración muscular, tisular, unos óptimos periodos de cicatrización y por sobre todo, chicos, prevenir las recaídas. ¿Sí? Si yo tengo una buena recuperación, me aseguro como deportista, le aseguro a mi deportista evitar una próxima recaída por fallos tanto en mi rehabilitación kinésica como en mi reposición de macro y micronutrientes. Por sobre todo, en la práctica clínica, en lo que se refiere a la nutrición, hay que personalizarla, ¿sí? Yo tengo el paciente enfrente, tengo el deportista enfrente, tengo que hacer los cálculos que sean los adecuados para ese deportista, individualizado, adaptarlo a sus gustos, a sus preferencias, como les debe pasar a ustedes, a los que realizan, bueno, rehabilitación o consultorio o acompañan a deportistas, no dan la misma rehabilitación a todos, ¿sí? La deben ir individualizando y prestando atención a las necesidades de cada uno de los individuos. Una nutrición adaptada a estos procesos puede acelerar la curación, preservar la masa muscular por sobre todas las cosas. El músculo es sinónimo de salud, es sinónimo de fuerza, es sinónimo de vitalidad, reducir la inflamación propia de la lesión y favorecer la reincorporación deportiva segura y rápida. El profesional nutricionista deportivo es la persona idónea para acompañar en lo que es la nutrición, en lo que es la alimentación a este tipo de pacientes que han sufrido algún tipo de lesión. Por eso, bueno, desde las conclusiones de lo que preparé para esta clase, lo que fui leyendo, de mi experiencia profesional, es que debe integrarse al profesional nutricionista en la rehabilitación siempre y cuando tenga capacidades
para atender a deportistas herramientas actualizadas, una evaluación constante y sea capaz de individualizar las estrategias a las necesidades de cada deportista. Bueno, 1 hora y cuarto. Bien, muy linda ¿Qué la tal, charla, la verdad, Ceci. Andrés? Bueno, Súper interesante. me alegro muchísimo. Yo, bueno, ofrezco ahora un espacio de si alguien quiere realizar alguna pregunta por el chat, yo se la respondo, o si tiene alguna duda. Em, Como les mencioné al iniciar la clase, esto básicamente hablaba de lo que son los principios nutricionales, ¿sí? Macro y micronutrientes. En el segundo encuentro lo vamos a personalizar en todo lo que es suplementación deportiva y en el tercer encuentro reintegración, readaptación deportiva. Yo te tengo una pregunta. En realidad, Dale, tenía pensado una pregunta y creo que ya la contestaste en la disertación. a ver, a ver. Y básicamente era esto qué pensabas de las dietas keto y los ayunos intermitentes, que creo ya vi tu postura. Y ahí me surgió otra pregunta, porque creo que está, bueno, muy de moda, vos lo sabés mejor que yo, por ahí en un grupo, por ahí los crossfitters, ¿no? Hay una